Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este es el segundo tomo que nos presenta San Lucas. Muy interesante cómo Lucas nos va hablando y nos va presentando su teología. Es decir, aquí es el accionar de los apóstoles, hechos de los apóstoles. Todo aquel que está en el seguimiento de Jesucristo siempre tiene que demostrarlo, como dice San Pablo, de una manera parenética, es decir, consecuencial de que es cristiano. Lo que aquí está haciendo Pedro y lo que hace también Juan, o los dos juntos, la comunidad cristiana, dos de ellos, que están curando nada más y nada menos a uno que era paralítico de nacimiento. La simbología es muy grande. Por una parte, el cristiano es el que tiene que ofrecer lo que Dios le ha regalado y lo que Dios le ha dado. Ñandeko entonces llama un güerana ñandera pichacuera, bellema. Acueroñe punu ana abei o guatá, acueroñe punu ana abei o güereco. Peñan de yara, recobe, jecobe pecuera. Y esto entonces es lo que se está ofreciendo y lo que se está dando. Eso es por una parte. Y por otra parte, queridos amigos, queridos hermanos, es entonces el hecho de curar a alguien que estaba enfermo de nacimiento. Y se está refiriendo principalmente, decíamos, al judaísmo. Estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar desde el versículo 18. Y llamándolos, les ordenaron que bajo ningún concepto dijeran una palabra ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si sería justo ante Dios obedecerles a ustedes más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, reiterando sus amenazas, los soltaron. No encontraban manera de castigarlos por causa del pueblo, ya que todos glorificaban a Dios por lo sucedido, pues era de más de 40 años el hombre en quien se había realizado este milagro de la curación. Esto es lo que habíamos reflexionado anteriormente nosotros y desde aquí entonces vamos dando algo más, ¿verdad? Porque ellos reciben la prohibición de peñapoñaramba ebe o si no peñengue potita. Recordemos que este mismo Sanedrín, el que había anteriormente juzgado y condenado a Jesús al exterminio, es decir, lo matan en la cruz. También más adelante sabemos que este mismo Sanedrín es el que va a matar a Esteban. Entonces nos preguntamos, aquí, Pedro y Juan, ¿por qué será que ellos no son llevados al exterminio, es decir, también a la muerte, a pesar que estaban en Huepotín, ¿verdad?
¿Cuál será la decisión? Y estábamos diciendo anteriormente en el curso anterior que aquí hay algunas razones y una de ellas es porque el pueblo está presente ahí. El pueblo es que estuvo presente en esa curación, lo ha visto. Y segundo es que el pueblo también entiende muy bien lo que significa una curación, entre comillas, de nacimiento. Pero sin embargo, Pedro y Juan lo llegan a hacer. Pedro y Juan están significando a la comunidad y entonces por temor también al pueblo. Y entonces esto es lo que los detiene de cierta manera. Desde el versículo 23 nosotros leemos: puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron cuánto los sumos sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, alzaron unánimemente su voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Tú, el que en el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre y siervo tuyo David, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos maquinaron cosas vanas? Se han juntado los reyes de la tierra y los príncipes se han confabulado contra el Señor y contra el ungido. Porque en verdad se confabularon en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y tribus de Israel, para hacer lo que tu mano y tu designio tenían predestinado que sucediera. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar con toda valentía tu palabra, alargando tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Este fragmento todavía que nosotros aquí acabamos de leer pertenece al contexto más inmediato de la historia de la curación de este paralítico, de este cojo de nacimiento, pero al mismo tiempo nos facilita una visión mucho más profunda también de la manera de pensar y de la fe de la comunidad. Es interesante, ¿verdad? Porque está todavía muy unido. Y aquí nosotros estamos viendo la teología, qué es lo que el Señor ha hecho y qué es lo que el Señor tiene previsto para sus seguidores. ¿Qué es lo, entre comillas, lo determinado por Dios para aquel que asume el cristianismo? Y así Pedro y Juan son los primeros que nos están mostrando, son modelo de este accionar de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana. Y entonces vemos al mismo tiempo que nos facilita una visión profunda de la manera de pensar y de la fe de la comunidad. Es decir, esta es la manera de pensar de la comunidad. Aquí lo que estamos nosotros leyendo en realidad es lo que la comunidad estaba viviendo en ese momento. Cómo la comunidad se está poniendo las pilas ya de es decir, a todos aquellos que estaban paralíticos de nacimiento, que se refiere directamente al judaísmo, o aquellos que están comenzando a mirar y a entender y a decir: Jesucristo verdaderamente es en quien se realizan las promesas de Dios Padre. Volvemos enseguida con más de Yerañe, Nuevo Testamento. El Papa se reunió con los participantes en el encuentro trienal de representantes pontificios. Entre ellos estaban la mayoría de los nuncios. Algunos venían de países inestables y sufrieron muchas dificultades para viajar a Roma. Francisco compartió con ellos su preocupación por las guerras abiertas en el mundo y el riesgo de una escalada nuclear. È una terza guerra mondiale, diciamolo pure. C'era prima lo Yemen, la Siria, 10 anni, poi il Myanmar, no? Tanti, ma erano lontano dall'Europa e adesso è a casa en Europa. Francisco agradeció a los nuncios que lleven la Iglesia a los lugares más difíciles en nombre del Papa y allí muestren su cercanía. Les dijo que han sido puntos de referencia en los peores momentos de turbulencia. El Papa aprovechó la visita para explicar por qué la sinodalidad juega un papel tan importante en su pontificado. Aprender a dialogar en la unidad es una cuestión que preocupa a los papas desde hace muchos años.
era quella che San Paolo VI ha visto che mancava nella Chiesa occidentale, perché l'aveva persa. E per questo, alla fine del concilio, aveva fatto il segretariato per il Sinodo dei Vescovi e tutta l'esperienza sinodale. Francisco también les pidió que prestaran atención a la nueva Constitución Apostólica y que pongan la vista en el próximo jubileo de 2025. El Papa recibió a familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho, el pesquero que se hundió el 15 de febrero cerca de la costa de Canadá. Piden al Papa ayuda para que se investiguen las posibles negligencias que acabaron con la vida de sus seres queridos. Nosotros somos unas familias de pescadores de Galicia. Muchas gracias por haber dicho la oración por los 21 fallecidos. Los familiares de los fallecidos protestan. Dicen que ya han pasado 7 meses desde el hundimiento del pesquero y el gobierno de España no comparte información con ellos ni les tiene en cuenta en la toma de decisiones. Van pasando cosas en las familias que no puedes comentar, que no puedes vivir con esa persona que te falta, ¿no? Y que sabes que nunca vas a poder vivir, ¿no? Entonces eso es muy duro para todas las familias, pero sobre todo se nos hace duro pues la pasividad del gobierno, el gobierno que debe garantir que 21 trabajadores tengan justicia, pues lo vemos que no nos dan explicaciones. Si ahora yo tengo un mensaje ahí de gabinete de presidencia del señor Sánchez, diría, pues gracias señor Sánchez, nos van a recibir, y yo no diría nada más, pero es que no es así. ¿Qué quiere? ¿Que nos olvidemos? No nos vamos a olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar a un padre, a un hijo, a un marido? A pesar de su indignación, los familiares han encontrado consuelo en el Papa. Cuando supo del naufragio del Villa de Pitancho, les envió un telegrama solidarizándose y rezando por ellos. Dicen que es de las pocas autoridades que se ha preocupado por ellos. Compartieron una anécdota tierna en la audiencia general. Pues le dijimos, mire, nosotros somos familia de pescadores y Jesús siempre estaba reunido con pescadores y usted tiene que acercarse más a los pescadores también, que somos gente de Dios, ¿no? Entonces, digo yo, y usted es también pescador, porque aunque no pesque peces, usted, Santo Padre, es pescador de almas. Y dice, no, yo soy un pescado. Y yo, ¿cómo un pescado? ¿Cómo va a ser un pescado, Santo Padre? Y me dice él, soy un pescado porque Jesús me pescó a mí primero. La visita a Roma de estas familias les ha servido para hacer llegar sus reivindicaciones y encontrar un poco más de ánimo para seguir pidiendo que se esclarezcan los hechos y se asuman responsabilidades. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto el buen clima de entendimiento entre gran parte de las iglesias presentes en el país. Les pondré un ejemplo. Tenemos un sacerdote jesuita en una pequeña ciudad de Ucrania que atiende una catequesis para niños. Les enseña el catecismo. Allí hay una iglesia greco-católica y otra ortodoxa, que no cuentan con catequistas para los niños. Así que unos y otros envían a sus niños a estas catequesis de rito latino. Un clima de entendimiento general en el que solo queda fuera la iglesia ortodoxa rusa por motivos obvios. Es triste algo que públicamente se dice, y es que si Putin dice algo hoy, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa dirá lo mismo mañana, pero metiendo a Dios en medio de la frase. En un ambiente de respeto a la religión, Nazar recuerda la respuesta del alcalde de Kiev al ofrecimiento de ayuda por parte del arzobispo greco-católico. Klitschko, el alcalde de la ciudad, le dijo, recen por nosotros, necesitamos escuchar la palabra, necesitamos aliento, alguien que aporte el consuelo de Dios en estos difíciles momentos. Es una expresión de la cultura ucraniana que quiere escuchar la palabra, es un aspecto de su espiritualidad que no ha hecho sino crecer durante la guerra. La guerra y la violencia no han conseguido arrancar la profunda fe de todo un pueblo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo, el capítulo 4, de lo que nos ofrece el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veíamos y decíamos que al mismo tiempo esta partecita del versículo que acabamos de leer nos facilita una visión profunda de la manera de pensar y de la fe de la comunidad. Lo que se está manifestando, lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo y viendo es ciertamente la manifestación de la comunidad, lo que ellos piensan y lo que ellos están diciendo. Es un significativo contraste con la escena precedente de la asamblea del Consejo Judío. El Consejo Judío. Las escuelas iba a escuelas, escuelas hipotágina y sin embargo aquí es un contraste. Todo, entonces lo contrario, en cuanto que los otros no quieren que se predique, sin embargo aquí nos presenta y nos dice que justamente en Jesús, ¿verdad? Que se han confabulado contra el Señor y contra su ungido, está diciendo directamente contra esto que le están prohibiendo y le dice anique, peñe, y nada, peñe, cualquier cosa de este tal Jesús. Porque en verdad se confabularon en esta ciudad contra su santo siervo Jesús. Esto es lo que nos presenta. Y ahora, esta oración está formulada como si toda la comunidad orase de acuerdo con la situación que se hallaba. Como que toda, ¿verdad? La comunidad. Y eso siempre se presenta. Recordemos que estamos con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles representa a la comunidad. Hechos de los Apóstoles representan nada más y nada menos que a estos que se han adherido al cristianismo y que están siguiendo a Jesucristo, y por lo tanto hablamos de una comunidad. Peñandella jesaba cue, peñandeña genduba cue, peñandilla ahora ya posagüeya, anga ore abeilla lleva. Roñembate jaroya posea abeilla, roñepuno moiga turoya poena. Santiago y Juan, modelo de esta comunidad. San Lucas le habrá dado la forma bien ponderada, teológica y literalmente, así como también en su evangelio, en particular en la historia de la infancia, hace patente el estado de ánimo
de la respectiva situación con himnos deprecatorios sin que esto traicione la más fidedigna tradición recogida por el evangelista. Aquí encontramos, miramos, estamos uniendo, ¿verdad?, estos elementos de que es dentro de la comunidad, es la comunidad la llamada. Yandela Yeyapobana lleva comunidad Aisha, Hechos de los Apóstoles. Coabelo Yeshana, Coabelo Yecuana, Aisha Pañande, Ñañemoi, comunidad Aisha, Ñamba Pojanguá, Yeyapojanguá, Peiporamía. Bueno, entonces esto es lo que la tradición del evangelista está recogiendo. Sin duda, esta oración está más subordinada a la realidad histórica que en ella vemos delineada la situación efectiva de la comunidad. De modo impresionante, captamos la profunda unión existente entre los apóstoles y la comunidad en el texto introductorio y en la oración misma, rasgo que se nos muestra con insistencia en los Hechos de los Apóstoles. Rasgo muy importante entonces que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Piénsese especialmente en la oración de la comunidad por Pedro, que estaba encarcelado, ¿verdad? Aquí se muestra mucha más unión, aquí se muestra mucha más preocupación, ¿verdad?, de la comunidad con respecto a la situación que estaba viviendo Pedro. Ya la noticia de que los apóstoles después de su liberación vinieron a los suyos nos indica la solidaridad fraternal que había entre los fieles y sus jefes. Entre los fieles y sus jefes. Es decir, esta relación, la solidaridad fraternal. Baisha Pañandella Yapomana, Baisha Pañandella Yojaljuana, Baisha Pañandella Yamonguetana, Baisha Pañandella Jecabana, Petape, Yajaguaña, Tenonde Avei, como cristianos, a estos que están, entre comillas, decíamos, paralíticos. Y más aún se los está presentando como paralíticos de nacimiento. También el Salmo, cuyas palabras se toman por base de la oración interpretativa, ya fue interpretado por los escribas judíos en sentido mesiánico. La comunidad orante refiere el Salmo en primer lugar a la pasión de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, conferencia magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia?
Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comenzamos nuevamente este día aquí junto a las murallas de Jerusalén. Recordemos que Jesús recorrió todos estos territorios caminando. Bueno, cuando entró en Jerusalén entró en un burrito, pero la mayoría de veces era caminando y son distancias largas. Para que se hagan una idea, de Nazaret a Jerusalén son 150 kilómetros. De Nazaret a Ain Karim, el lugar en donde visitó a su prima Isabel, la Virgen María, son 150 kilómetros. Y de Belén a Egipto, es decir, la ruta de huida de la Sagrada Familia, son 690 kilómetros. Vamos ahorita a entrar en la Ciudad Santa. Vamos a iniciar aquí el Vía Crucis. Esta es la Torre Antonia, el lugar donde vivía el pretor. Este es el pretorio. Aquí fue condenado Jesús a muerte. Y de aquí iniciamos nuestro recorrido al Vía Crucis. Vía Crucis, que significa camino de la cruz. Vamos a entrar aquí al sitio en donde está el Santo Sepulcro, en donde fue sepultado el cuerpo del Señor. Ahí también cerca vamos a encontrar el sitio donde fue crucificado Jesús. Es la parte más alta del Monte Calvario. Nos encontramos en el sitio exacto en donde Jesús, después de ser descolgado de la cruz, fue colocado en el sepulcro. Aquí estamos en la iglesia del Santo Sepulcro. Vemos esta cúpula inmensa como si fuera un sol enorme. Y abajo de esa cúpula tenemos la piedra del sepulcro en donde fue colocado Jesús. Recordemos que los sepulcros eran elaborados totalmente en piedra. Vamos a ingresar a este sepulcro, solo que ahí es bastante estricto en la cuestión de fotos y videos. Aquí, esta iglesia del Santo Sepulcro está administrada por 3 ritos. El rito católico, el rito ortodoxo y el rito armenio.
Aquí en el sitio donde se encuentra el sepulcro de nuestro Señor era un jardín y ahí había una tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús. Pero luego recordemos que hubo muchas persecuciones y en tiempos del emperador Adriano, si no me equivoco en el año 133-35 aproximadamente, él en el sitio de esta tumba construyó un templo pagano. Posteriormente, en la era bizantina, fue destruido ese templo y construido otro templo. Y luego en la época de las cruzadas, ya siglo XII, fue destruido ese segundo templo y construido este tercero. Este templo que vemos aquí, estas construcciones, vienen del siglo XII, de la época de las cruzadas, es decir, el momento en donde se rescatan los lugares sagrados. La gran mayoría de edificios, aquí en Tierra Santa al menos, son de la época de las cruzadas. Es decir, ese momento en donde se rescatan los lugares sagrados para peregrinar hacia ellos. Hemos descendido aquí a este lugar. Este lugar es conocido como la Gruta de Santa Elena, o más exactamente, el sitio en donde fueron encontradas las 3 cruces. Santa Elena en el siglo IV quiere identificar esos lugares santos en donde Jesús murió, donde Jesús fue colocado, y aquí en esta gruta, en este sitio, fue donde encontró las 3 cruces. Santa Elena, recuerden, la mamá de Constantino. Otro detalle importante que creo que hay que mencionar es que el símbolo que identificaba a los cristianos en los primeros siglos no era la cruz, era el pez, por el nombre griego ictus. Pero cuando Santa Elena identifica este lugar de las 3 cruces, a partir de ahí ya la cruz se comienza a tomar como el símbolo oficial de los cristianos. Hemos subido aquí, en donde estaría la roca en el Gólgota, en donde fue colocada la cruz de Jesús, es decir, en donde fue crucificado. Y aquí esta pequeña cueva, ahí se puede meter la mano y tocar la roca en donde fue colocada la cruz, donde estaba Jesús crucificado. Ese sería el sitio más alto del Gólgota. Y esta sería la piedra en donde embalsamaron el cuerpo de Jesús. Se colocaba el cuerpo y aquí se le echaba los distintos aromas, los distintos perfumes. La mirra, de hecho, es uno de esos que sirve para embalsamar el cuerpo de Jesús. Bien, para que nos ubiquemos un poco, estamos en el Monte del Calvario o el Gólgota. Esta sería la parte más alta, ahí donde hemos visto, en donde estaba la cruz del Señor, donde fue crucificado. Luego que fue bajado de la cruz, fue aquí en este sitio. Esta piedra no es la original, sin embargo, pues es similar y le echan mirra. Aquí prepararon el cuerpo de Jesús para luego ser sepultado. Y posteriormente, aquí pues era el jardín de José de Arimatea y aquí colocaron el cuerpo de Jesús. Es el sepulcro. Nos encontramos aquí en el monte Getsemaní o el monte de los olivos. Y este fue el lugar en donde Jesús sufrió, ese lugar de la agonía. Estos olivos en efecto fueron testigos de esas gotas de sangre que nos narra el Evangelio que Jesús sudó aquí en este lugar cuando hacía oración antes de ser aprehendido. Es aquí donde Jesús le dice a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos explica el guía que hay alrededor de 6 olivos, que son desde tiempos de Jesús. Es decir, hay árboles aquí que tienen 2000 años.
Monte de los Olivos. Fue en este monte también en donde Judas entrega a Jesús a los soldados. Cuando es entregado es cuando Jesús le reclama: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es un lugar de dolor, es un lugar de oración. El Monte de los Olivos o Huerto del Getsemaní. Para que nos ubiquemos, tenemos aquí el Monte del Getsemaní, Huerto de los Olivos. Y aquí tenemos la capilla de la agonía del Señor. Estamos enfrente de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Capilla de la agonía del Señor. Aquí en el Monte de los Olivos encontramos esta capillita. Que es llamada la capillita de la Ascensión del Señor. Se supone en este sitio fue donde Jesús ascendió al cielo. Todo esto pues al interior de unas ruinas de una antigua iglesia. Y aquí vamos a entrar al sitio en donde Jesús le enseña a rezar a sus discípulos el Padre Nuestro. Rosario 6 por 5. Aquí sería el sitio donde Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Vamos a encontrarlo en distintos idiomas. Estamos bajando de la colina del Monte de los Olivos. Nos encontramos el sitio Dominus Flevit, es decir, donde el Señor lloró. Fue desde este sitio donde el Señor Jesús observa la ciudad de Jerusalén, que está allá enfrente, y llora. Llora porque no se convierten, llora porque matan a los profetas, llora porque ve que no han recibido su mensaje. Dominus Flevit. Bajando del Monte de los Olivos y teniendo a la ciudad de Jerusalén enfrente, tenemos este cementerio judío. Y un detalle interesante es que se fijan esas piedras que están encima de las bóvedas. Lo que para nosotros es flores, para ellos es piedras. Cuando alguien viene a visitar a un familiar, un amigo difunto, no le trae flores, le trae piedras y las colocan en las tumbas.
Queridos amigos, aquí vamos a concluir este día, nuestro recorrido. Hemos caminado mucho, hemos recorrido muchos hermosos lugares y aquí concluye también nuestra peregrinación en Tierra Santa. Recordemos que se le llama Tierra Santa porque fue el lugar que pisó Jesús. Y estamos concluyendo precisamente en un lugar muy hermoso. Según la tradición, esta iglesia está construida en el lugar donde vivían San Joaquín y Santa Ana. Esto pues según los evangelios apócrifos. ¿Quiénes son ellos? Son los papás de la Virgen María. Y nos decía el guía que curiosamente este sitio coincide con aquel milagro que se narra en los evangelios. El milagro de aquel paralítico que es curado junto a la piscina de Betesda. Este paralítico que no podía acercarse a la piscina, Jesús que lo ve y le dice: ánimo, toma tu camino, ya estás curado. Aquí en este sitio vamos a concluir entonces nuestro recorrido en Tierra Santa. Y como ya les he dicho anteriormente, si la tierra que pisó Jesús se le llama Tierra Santa, con más razón el vientre que llevó a Jesús lo conocemos como un vientre inmaculado. Esa es la Inmaculada, la Virgen María, la sin mancha, sin pecado. De aquí vamos a volar a Medjugorje. Ahí nos esperan grandiosas experiencias. Hasta luego. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros aquí estamos caminando y estamos mirando todo lo que significa el actuar de la comunidad. Aniga Ñande Saraiti, que Pedro y Juan representan verdaderamente a la comunidad. Es la comunidad, ¿verdad?, que está aquí ofreciendo lo suyo. Es la comunidad entonces que está ofreciendo nada más y nada menos que al judaísmo esta nueva posibilidad. Para no quedarse paralíticos. Eso es lo que está diciendo. Y por eso también, cuando estamos mirando esto del Sanedrín, la reacción del Sanedrín vendría a ser la reacción de los judíos o del judaísmo mismo. Lleva paralíticos la sindicato y jala aguatal, porque eso es lo que le está diciendo, ¿verdad?, del cristianismo. Ahora en la persona de Jesús, nosotros, en el nombre de Jesús, decíamos, el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate y camina. No tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús, levántate y camina. Por lo tanto, la comunidad orante refiere el Salmo, en primer lugar, a la pasión de Jesús, en la que los enemigos se conjuraron contra Jesús y los judíos y los paganos cooperaron para proceder contra él. Aquí volvemos a los pequeños detalles de cómo sucedió esa condena que se hizo a Jesús. Ese caminar tan negativo, ese caminar tan injusto que se hizo contra Jesús, ¿verdad? Y por eso aquí el relato de los evangelios sobre la pasión y el proceso hace el comentario concreto de esta conducta de los enemigos. Con alaña de enemigos, con alando hipotayas y llevan de la llevo por las cosas, con algo de contra ven. De nuevo es significativa la declaración sobre Jesús, que es nombrado 2 veces como santo siervo de Dios. Otra vez con la profundidad de sentido de lo que dice Isaías sobre el siervo de Dios y de quien se dice adrede, apoyándose en las palabras del Salmo: ¿a quién ungiste? ¿A quién ungiste? Entonces estamos viendo todo, ¿verdad? Entonces es la comunidad que está centrando directamente en el nombre de Jesús verdaderamente, como los apóstoles estaban presentándolo. Sin duda, con esta expresión, como lo pone en claro la raíz griega, se indica el nombre de Christos, que es igual a ungido, y la dignidad mesiánica de Jesús descrita en este nombre. La dignidad mesiánica de Jesús descrita en este nombre. Se patentiza también en esta oración el deseo especial de la proclamación de la iglesia primitiva cuando se hace resaltar a propósito que los enemigos confabulados nada pudieron hacer contra la intención de Dios, sino que en su manera de proceder contra Jesús contribuyeron a la realización de la divina voluntad de salvar a los hombres.
de salvar a los hombres. Entonces, cuando estamos escribiendo y cuando estamos reflexionando lo que Lucas nos ofrece, estamos diciendo directamente, bueno, cumpliéndose el plan de salvación, lo que nosotros entonces estamos haciendo es estamos contribuyendo para que se realice el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad, que Dios tenía para la comunidad. Y por eso dice, nada pudieron hacer contra la intención de Dios. Nada podemos hacer contra la intención de Dios. Oye, esa cuá, oye, esa... Ay, güey, esto es lo que Dios siempre quiso. Y había sido nosotros lo que estábamos haciendo, era colaborar más con este pensamiento y con este deseo del Señor, para que se realice entonces su voluntad. Ahora, este pensamiento que siempre encontramos en el mensaje de los Hechos de los Apóstoles y cuyo problema teológico apenas puede comprenderse con los conceptos de nuestra mente, no solamente procura precaver el obstáculo de la pasión, sino que también significa el aliento de la comunidad en vista del antagonismo de la autoridad judía. Aquí entonces entra también el aspecto, ¿verdad?, para que entendamos lo que los judíos, porque la crítica en realidad se está haciendo al judaísmo. No nos olvidemos de este aspecto. Es el judaísmo. ¿Por qué? Y porque el judaísmo aquí es puesto en tela de juicio. Este es uno que está sin poder caminar, primera cosa. En realidad, este paralítico, para él o para el autor sagrado, es el mismo judaísmo, es la misma religión de los judíos. Ustedes están con parálisis, pero ya de nacimiento ustedes están así. ¿Por qué? Porque ustedes están valiendo simplemente de la ley como tal. Y aquí Pablo se presenta y les está diciendo, con respecto a ese elemento, que el que nos da la libertad, el que nos da la posibilidad de salir adelante a flote y caminar, es Jesucristo. En la realización plena de Jesucristo en su persona, como el Antiguo Testamento, se está realizando. Y entonces los conceptos no solamente procuran precaver el obstáculo de la pasión, sino que también significa el aliento de la comunidad en vista del antagonismo de la autoridad judía. Así entonces estamos, queridos amigos, mirando, entendiendo, ¿verdad?, todo lo que en este evangelio de Lucas, porque es la segunda parte de su evangelio, entendemos que la comunidad es tan importante. Es la comunidad la que tiene que llevar ahora adelante y cuya lleva la AP con esta propuesta del evangelio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor como todos los días y hoy tenemos una fiesta muy importante. Hoy celebramos, queridos hermanos, Nuestra Señora de los Dolores. Hoy leemos por eso la primera lectura desde la carta a los Hebreos. El capítulo 5, los versículos 7 al 9. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Queridos amigos, hoy, al celebrar entonces a nuestra mamá, Nuestra Señora de los Dolores, escuchamos esta primera lectura a la carta a los Hebreos a través del sufrimiento que llegamos nosotros a la salvación. Pero atención, porque algunas veces lleva estilo protestante, no. Aquí es el sentido profundo de la vida cristiana que entiende lo que es el sufrimiento. El sufrimiento, queridos hermanos, nos ayuda en realidad a eliminar todo aquello que es negativo y todo aquello que simplemente busca el triunfalismo. Saber entender nuestras limitaciones, pero para poder vencer nuestros pecados. Entonces, el sufrimiento quiere decir la lucha. El sufrimiento quiere decir el empeño. El sufrimiento quiere decir ya yesha cuaye pamba esa pañande ya cuyana peñandere cobe va esa pañande ya pobana lleva peñandera peñande yarara pecueri. No pensemos que eso es fácil. Eso es sufrimiento, queridos hermanos. Muchas veces nos dejamos de llevar nosotros por las cosas fáciles. Queremos que todo sea chicle, caramelo, menta y ahí ya la gente lleva. No. Cuando hay la dulce de leche la pecha pechante. Upeaco y se hina peñandere cobe peñande ya yepita zona hañame evana. Y esto significa para nosotros, como dice el Señor, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Vencer al mal implica siempre lucha. Vencer al mal significa siempre ponernos a luchar, ponernos a trabajar para responder a lo que el Señor nos está pidiendo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso, tan lindo de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando este capítulo 4. Aquí decíamos que los judíos en realidad miran y están diciendo qué es lo que está pasando. Lo quieren juzgar, lo quieren golpear, lo quieren azotar. Oye, prohibido ni que peñese, pequeñete que se. Ellos mismos se presentan como los culpables de haber matado, ¿verdad?, a Jesucristo. En fin, muchos de estos elementos que van apareciendo. Ahora, la oración que nosotros encontramos aquí está formulada como si toda la comunidad orase de acuerdo con la situación que se hallaba. Primera cosa, la oración. Está de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Esto, por ejemplo, encontramos como riqueza total y absoluta. Porque la oración es eso. El orar es rezar nuestra historia. El orar es ponernos en sintonía con el Señor, pero desde nuestra propia realidad. San Lucas le habrá dado la forma bien ponderada teológica y literariamente, así como también en su evangelio, en particular en la historia de la infancia. Hace patente el estado de ánimo de la respectiva situación, con himnos deprecatorios, sin que esto traicione la más fidedigna tradición recogida por el evangelista. Sin duda, esta oración está tan subordinada a la realidad histórica que en ella vemos delineada la situación efectiva de la multitud. De modo ahora impresionante captamos la profunda unión existente entre los dos apóstoles y la comunidad. Aquí entramos a otro valor. La unión, ¿verdad? La unión. Captamos la profunda unión entre los apóstoles y la comunidad. En el texto introductorio y en la oración misma, rasgo que se nos muestra con insistencia en los Hechos de los Apóstoles. La comunión que tiene que haber entre los apóstoles y la comunidad. Porque la comunidad es la que mueve, la comunidad es la que vive, pero también los apóstoles son los que después tienen que transmitir y tienen que llevar lo que la comunidad piensa, reza y quiere, ¿verdad? De acuerdo al designio de Dios, lo que el Señor va revelando, pero es la comunidad la responsable. Hechos de los Apóstoles tiene como teología, como base esencial, el aspecto de la comunidad. Y bueno, entonces ya la noticia de que los apóstoles después de su liberación vinieron a los suyos nos indica la solidaridad, la fraternidad, y todo lo que nos hace entender que la vida del cristiano ahora es una propuesta y es una oferta para el judaísmo, que está paralítico, que está enfermo, y ahora es Jesucristo. En el nombre, decía luego, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo decimos, levántate y camina. Y además, por ahí nosotros estamos diciendo, bueno, el judaísmo, imagínate, lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? No tengo ni oro ni plata. No tengo ni oro ni plata. Esto ya es también una manera de decir que nosotros estamos como mirando desde una teología de la retribución. Pero yo no tengo ni oro ni plata, es decir, no sé ni cómo pagarte, pero sin embargo te voy a dar aquello que Jesús verdaderamente quiere para tu vida. En nombre de Jesús, levántate y camina. Bueno, nosotros aquí patetizamos también en esta oración que encontramos el deseo especial de la proclamación de la iglesia primitiva cuando se hace resaltar a propósito que los enemigos confabulados nada pudieron hacer contra la intención de Dios, sino que en su manera de proceder contra Jesús contribuyeron a la realización de la divina voluntad de salvar a los hombres. Este pensamiento que siempre encontramos en el mensaje de los Hechos de los Apóstoles y cuyo problema teológico apenas puede comprenderse con los conceptos de nuestra mente, no solamente procura precaver el obstáculo de la pasión, sino que también significa el aliento de la comunidad en vista del antagonismo de la autoridad judía.
antagonismo de la autoridad judía. Nos está mostrando y nos está diciendo, ¿verdad?, ante los problemas que venían tanto los cristianos ahora, al mostrarte y al decirte, mira que hubo siempre un antagonismo de la autoridad judía con respecto al cristianismo. Y entonces te está mostrando claramente. Dios, que permitió la conjuración de los enemigos contra Jesús y la ordenó a la ejecución de su plan salvífico, también puede mantener su mano sobre sus mensajeros de la fe. Sobre sus mensajeros de la fe. Que aquí se tiene cuidado en llamar siervos de Dios y conducirlos contra toda resistencia al cumplimiento efectivo de su testimonio. Entonces, así, queridos amigos, estamos reflexionando este libro tan hermoso, tan interesante. Nosotros vamos a volver próximamente, vamos a seguir profundizando este capítulo 4. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.